El pragmatismo, una versión, anti-autoritarismo en epistemología y ética, por Richard Rorty, primera edición, octubre del 2000. Prefacio. Las lecciones de este libro intentan ofrecer un vislumbre de cómo sería la filosofía si nuestra cultura estuviera completamente secularizada, si desapareciese del todo la obediencia a una autoridad no humana. Una forma de expresar el contraste entre una cultura completamente secularizada y otra que no lo está del todo, es decir, que en esta última pervive todavía un sentido de lo sublime, que tuviera lugar una secularización completa, querría decir que existe un consenso general en la suficiencia de lo bello. Lo sublime es irrepresentable, indescriptible, inefable. Un objeto o estado de cosas meramente bello, en cambio, unifica una multiplicidad de una forma especialmente satisfactoria. Lo bello armoniza cosas finitas con cosas finitas. Lo sublime elude la finitud y, por lo tanto, también la unidad y la pluralidad. Contemplar lo bello es contemplar algo manejable, algo que consta de unas partes reconocibles, como organizadas de una forma reconocible. Quedar asombrado por algo sublime es ser llevado más allá del reconocimiento y la descripción. La sublimidad, a diferencia de la belleza, es moralmente ambigua. La idea del bien de Platón lo es de algo admirable en una medida sublime. La idea cristiana de pecado lo es de algo malo en una medida sublime. Lo atractivo del platonismo y la visión beatificante es el atractivo de algo precioso en una medida inexpresable, de algo que ni Homero ni Dante podrían capturar nunca. Lo atractivo del mal radical es el atractivo de algo depravado en una medida inexpresable, de algo completamente distinto de cometer un simple error en el momento de tomar la decisión correcta. Es la voluntad deliberada de dar la espalda a Dios. Es inconcebible que alguien pueda hacer esto. ¿Cómo pudo ser que Satanás se rebelase? Pero igual de inconcebible es que alguien pueda ver el rostro de Dios y vivir. No todas las religiones necesitan la sublimidad, pero la teología cristiana ortodoxa, el discurso religioso predominante en Occidente, siempre ha estado en contra de lo finitamente bello o feo, lo finitamente benévolo o perverso, y a favor de una distancia infinita entre nosotros y el ser humano que en vano procuramos imitar. Esta teología ha tomado prestado su imaginario del intento que realiza la filosofía griega por abstraerse de los propósitos humanos finitos. Los carpinteros y los pintores, los políticos y los mercaderes piensan en medios finitos para la realización de objetivos finitos. La filosofía, afirman los griegos, debe trascender estos objetivos. Las metáforas de luz pura y oscuridad abismal de la República de Platón y la idea de un motor inmóvil del libro Lambda de la metafísica de Aristóteles suministran el material necesario para una religión suplente, una religión pensada para cubrir las necesidades de un determinado tipo de intelectual, en particular el intelectual obsesionado por la pureza. Estos intelectuales no encuentran nada bueno en las religiones del pueblo, ya que su sentido de lo sublime es demasiado intenso como para quedar satisfecho con lo meramente bello. Su necesidad de pureza es demasiado grande como para quedar satisfecha con los relatos de unos olímpicos obsesionados por el sexo. Los castos padres de la Iglesia cristiana heredaron de estos intelectuales la idea de que la primera causa
de las cosas debe ser inmaterial e infinita, y que las bellezas del mundo material son a lo sumo símbolos de lo sublime inmaterial. Después de Galileo y Newton, la filosofía dejó de ocuparse de la cosmología y las primeras causas y se concentró en las ciencias naturales. Pero el giro epistemológico y subjetivista que Descartes impartió a la filosofía dio lugar a una versión nueva de lo sublime. Esta consistía en un vacío insalvable, infinito y abismal, entre nuestra mentalidad pragmática o nuestros lenguajes de pacotilla y la realidad tal como es en sí misma. En la filosofía y el espejo de la naturaleza, defendí que toda la problemática de la filosofía moderna gira alrededor del intento imposible por salvar este vacío. El pathos de la epistemología es un pathos que nosotros mismos nos hemos creado, marcándonos un objetivo inalcanzable, definiendo el sentido de la indagación como el logro de una descripción de la realidad que se sustenta sola con independencia de las necesidades e intereses humanos. La epistemología vuelve a poner en escena la narrativa cristiana ortodoxa sobre la imposibilidad de imitar a Dios por parte de un alma que sufre el lastre del pecado original. El intento imposible por parte de un ser condicionado de vivir de acuerdo con lo incondicionado. Este pathos vuelve a ponerse en funcionamiento cuando Kant niega el conocimiento a fin de hacer sitio a la fe moral. Es decir, cuando nos dice que solo podemos renunciar al intento irrealizable de conocer las cosas tal como son en sí mismas, sí. A continuación, estamos dispuestos a emprender otra tarea igual de irrealizable. Esta nueva tarea consiste en poner un yo empírico bajo el control de una exigencia moral incondicional, la exigencia de que ninguno de los componentes de este yo sirvan de motivo para la acción. Deber, oh, nombre terrible y sublime, exclama Kant, efectuando una reducción de las cosas bellas y feas de este mundo espacio-temporal a lo que Fichte llama el material sensible de nuestro deber. Más adelante, esta versión moralista de lo sublime tomará aún la forma de una distancia infinita entre nosotros y lo otro. En el trasfondo de estas lecciones ocurre lo mismo con la mayor parte de la filosofía de este siglo. Está la historia de Nietzsche sobre cómo el mundo verdadero acabó convirtiéndose en una fábula. Nietzsche cuenta un relato sobre cómo pasamos de Platón a Kant para luego despertarnos de una pesadilla que se apaga progresivamente y encontrarnos con el desayuno y el retorno de la jovialidad. John Dewey contó un relato complementario sobre un despertar post-kantiano y mostró de qué modo la Revolución Francesa ensanchó nuestro sentido de lo que es políticamente posible y de qué modo la tecnología industrial ha ensanchado nuestro sentido de las nuevas posibilidades mundanas. Estos cambios, comenta Dewey, nos han hecho percatar de que está en nuestras manos el hacer que el futuro humano sea muy distinto de como fue en el pasado. Nos ayudan a superar la idea filosófica según la cual podemos conocer nuestra propia naturaleza y nuestros propios límites. En los 2 últimos siglos ha sido posible describir la situación humana sin necesidad de referirse a una relación que mantenemos con algo inexpresablemente distinto de nosotros y describirla, en cambio, trazando una oposición entre nuestros feos pasado y presente y el futuro más bello que tal vez vivirá nuestra descendencia. Las concepciones filosóficas que esbozo en estas lecciones proporcionan una forma de concebir la situación humana que renuncia a la eternidad y a la sublimidad, limitándose enteramente a las cosas finitas, finitista. Estas lecciones tratan de esbozar qué
resultaría de poner a un lado las versiones cosmológicas, epistemológicas y morales de lo sublime, Dios como primera causa inmaterial, la realidad entendida como profundamente ajena a nuestra subjetividad epistémica y la pureza moral concebida como inasequible para nuestra condición de sujetos empíricos inherentemente pecadores. Sigo la sugerencia de Dewey de construir nuestras reflexiones políticas alrededor de nuestras esperanzas políticas, alrededor del proyecto de forjar unas instituciones y costumbres que embellezcan la finita y mortal vida humana. Con simultaneidad a Nietzsche, Dewey también nos insta a darle espalda a la idea de la realidad tal como es en sí misma. Nietzsche vio en esta idea la expresión de la misma debilidad, del mismo deseo masoquista de doblegarse ante algo no humano que permitió la moralidad de esclavos del cristianismo. Dewey interpretó esta moralidad como un vestigio de la organización social del mundo antiguo basada en los artesanos y los sacerdotes. Nietzsche sostuvo que si pudiéramos deshacernos de la idea de un mundo verdadero, entonces también nos desharíamos de la idea de un mundo de apariencias. Dewey añadió que una de las cosas que podría contribuir a deshacernos de la oposición apariencia-realidad sería concebir las creencias que llamamos verdaderas de un modo pragmático, es decir, concebirlas no tanto como representaciones de una naturaleza intrínseca de la realidad, cuanto como herramientas destinadas a ajustar unos medios para unos fines. Para Nietzsche y Dewey, la idea de que la realidad tiene una naturaleza intrínseca que posiblemente el sentido común y la ciencia no conozcan jamás, la idea de que acaso nuestro conocimiento solo sea conocimiento de apariencias, es un vestigio de la idea de que exista algo no humano con autoridad sobre nosotros. Las ideas de una autoridad no humana y de la búsqueda de sublimidad son consecuencia del rebajamiento de uno mismo. El pragmatismo, en cambio, afirma que no existe nada más aparte de lo condicionado. Los seres humanos no pueden saber nada, aparte de las relaciones que mantienen entre sí y con el resto de seres finitos. Quedar satisfecho con la belleza querría decir renunciar a la búsqueda de lo infinito y conformarse con lo condicionado. Quien quedase satisfecho con esto, conseguiría ver la búsqueda de la verdad como una búsqueda de la felicidad humana antes que como la realización de un deseo que trasciende la simple felicidad. Desgraciadamente, sin embargo, Nietzsche combinó la hostilidad hacia los sacerdotes ascéticos como el menosprecio hacia la democracia. Le repugnaba la idea de los últimos hombres, la gente que se contenta con la felicidad humana ordinaria. Dewey está de acuerdo con Nietzsche en decir que deberíamos poner a un lado los ideales ascéticos, pero también deja claro su desacuerdo respecto a lo que éste piensa sobre la grandeza. Nietzsche tenía el temor de que si todos nos convertimos en ciudadanos felices de una utopía democrática, entonces no serán posibles las muestras de grandeza humana. Dewey no estaba interesado por la grandeza humana, salvo como medio para conseguir la mayor felicidad para el mayor número. En su opinión, los grandes hombres, los grandes poetas, los grandes científicos, los grandes pensadores, no fueron más que medios finitos para ulteriores objetivos finitos. Contribuyeron a poner a nuestro alcance nuevas formas de vida humana, más ricas, complejas y alegres. A lo largo del siglo XX ha tenido lugar un conflicto entre aquellos secularistas que siguen a Nietzsche en su anhelo por encontrar una grandeza inconcebible como simple medio para un fin mayor, y aquellos otros secularistas que son pragmáticos y finitistas
a la manera de Dewey. Martin Heidegger es un ejemplo del primer caso. El primer Heidegger encontró en el profundo, abismal y sublime pensamiento de la muerte, así como en la oposición entre lo meramente óntico y lo ontológico de forma sublime, una forma de liberarse de lo que solo es bello. El último Heidegger opuso la mera felicidad de los habitantes de una utopía pacífica y próspera que viven en un medio controlado tecnológicamente a la grandeza espiritual resultante de la posesión de un sentido de la verdad del ser. En el caso de que Dewey hubiera leído el último Heidegger, no habría visto nada de malo en Der See des Weltbildes o en la utopía tecnológica que éste describe y rechaza en Frachnachtertechnik. En alemán, aunque, ok. Al contrario, de buena gana habría cogido un mundo de bella Gestelle, de bellos nuevos arreglos de lo humano y lo natural, nuevos arreglos diseñados para hacer posible que las vidas humanas sean más ricas y plenas. Habermas, que sí ha leído el último Heidegger, se muestra igualmente indiferente respecto a la necesidad de algo más que la felicidad. Para estos dos pensadores no existe nada más elevado o profundo que una sociedad democrática utópica. No existe nada más deseable que la paz y la prosperidad que la justicia social haría posible. Pero este tipo de pensadores, aquellos que se contentan con la belleza, el lugar adecuado para la sublimidad es la conciencia privada de los individuos. El sentido de la presencia de Dios, así como el sentido del mal radical, quizás sobrevivan en el espacio interior de algunas mentes en concreto. Es probable que estas mentes sean justamente las responsables de la producción de las grandes obras de la imaginación humana, de obras de arte impresionantes, por ejemplo. Con todo, para los filósofos como Dewey, Rawls y Habermas, la reflexión filosófica no debería ocuparse de estas obras, sino de crear una sociedad en la que haya sitio para todo tipo de formas de conciencia privada, tanto para las que tienen como para las que le falta un sentido de lo sublime. La idea heideggeriana de que la justicia y la felicidad no son suficientes sigue todavía en pie entre los intelectuales post-heideggerianos. A veces toma la forma de la creencia según la cual la justicia y la felicidad son tan necesarias como imposibles. Es frecuente encontrar esta expresión en la obra de Derrida, un escritor muy imaginativo que adopta la sublimidad y la inefabilidad como temas centrales de su pensamiento. Nociones similares a estas aparecen en la obra de algunos escritores influidos por la noción de que el objeto sublime del deseo de Lacan, especialmente Slavoj Žižek. Lacan y Žižek entienden que el arte y la política giran alrededor de una inasequible, pero al mismo tiempo inolvidable, sublimidad. Una sublimidad que la simple belleza de la paz, la prosperidad y la felicidad no podrá sustituir jamás. Desde el punto de vista de estas lecciones, tan peligroso es centrar la reflexión sobre el futuro humano alrededor del tema de la sublimidad como hacerlo alrededor de los temas de Dios, el pecado o la verdad. En mi opinión, la filosofía debería considerar la búsqueda de lo incondicionado, lo infinito, lo trascendente y lo sublime como una inclinación humana natural, una inclinación que Freud nos ha ayudado a comprender. Deberíamos concebir esta inclinación de la misma forma que Freud concibió la sublimación del deseo sexual, es decir, como una condición previa de algunos logros individuales sorprendentes. Lo que no podemos hacer es considerarlas relevantes para nuestras perspectivas públicas, culturales y sociopolíticas.
Esto significa que deberíamos diferenciar la búsqueda de grandeza y sublimidad de la búsqueda de justicia y felicidad. La primera es opcional, la segunda no. Puede que el primer tipo de búsqueda sea necesario para satisfacer los deberes que tenemos para con nosotros mismos. El segundo tipo de búsqueda es necesario para los deberes que tenemos para con los demás. En las culturas religiosas se creía que además de estas dos clases de deberes, existían también unos deberes para con Dios. En la cultura completamente secularizada que anticipo, no habrá deberes de esta última clase, deberes para con Dios. Las únicas obligaciones que tendremos serán respecto a nuestros semejantes y nuestras propias fantasías. De suerte que el único sitio que le va a quedar a lo sublime será el reino de la imaginación personal, en la vida fantasiosa de aquellas personas que, gracias a su particular idiosincrasia, son capaces de realizar hitos inexplicables y sensacionales para el resto de la gente. Desde que sugerí la necesidad de diferenciar lo que es privado de lo que es público en contingencia, ironía y solidaridad, se me ha acusado de querer meter a cada uno de estos ámbitos en compartimientos herméticamente separados. Pero yo no deseo tal cosa. La utilidad para el discurso público de los últimos tiempos de algunos hitos imaginativos desvinculados de toda forma social es innegable. Si pensadores como Platón, Agustín o Kant y artistas como Dante, el Greco o Dostoyevsky no hubiesen aspirado a la sublimidad, ahora no dispondríamos de los bellos productos que resultaron de sus aspiraciones. Nuestras vidas serían menos variadas y las formas de felicidad para las cuales podemos luchar mucho más pobres. Pero esto no implica que debamos arreglar nuestras instituciones públicas de acuerdo con la búsqueda de la grandeza o la sublimidad. Una cosa que hemos aprendido de la historia de las culturas teocráticas y los estados religiosos casi teocráticos del siglo XX es a no concebir las instituciones públicas como vínculos de grandeza, no, como vehículos de grandeza, perdón. Antes bien, deberíamos concebirlas como intentos de maximizar la justicia y la felicidad mediante los recursos improvisados, representación proporcional, cortes constitucionales, el entramado caótico de asociaciones que llamamos sociedad civil, que prometen cumplir esa función. No deberíamos esperar, ni tampoco querer, que nuestras instituciones públicas tuviesen una fundamentación filosófica firme, una conexión con la naturaleza de la realidad o la verdad. En lugar de creer que estas instituciones son ejemplificaciones de verdades eternas, deberíamos pensar, de acuerdo con el espíritu de Dewey, que son unas herramientas que se justifican por el éxito que demuestran tener a la hora de realizar unas determinadas funciones. En lugar de verlas como ideas sobre la naturaleza de algo grande, la sociedad, la historia o la humanidad, lo que deberíamos hacer es concebir los principios morales y políticos como abreviaciones de narrativas sobre exitosas utilizaciones de herramientas, como resúmenes de resultados de experimentos que han tenido éxito. Deberíamos ser tan suspicaces respecto al intento de fundamentar las propuestas políticas sobre grandes sistemas teóricos de la naturaleza de la modernidad, como lo somos respecto a los intentos de fundamentarlas sobre la voluntad de Dios. Espero que el contraste que acabo de esbozar entre belleza y sublimidad sirva al lector para tener una idea aproximada sobre qué cabe esperar de estas lecciones. Terminaré este prefacio siendo un poco más preciso sobre los temas que cubren. Estas 10 lecciones pueden ser divididas en 5 grupos de 2 lecciones cada uno. Las 2 primeras se concentran en el tema de la filosofía de la religión.
En ellas propongo entender el pragmatismo americano como un intento de mediar en la denominada guerra entre la religión y la ciencia, que tanto condicionó una gran parte de la alta cultura del siglo XIX. Más en concreto, considero el pragmatismo como el intento de lograr que el sentido de ciudadanía democrática desplace el sentido de obligación respecto a un poder no humano. La explicación que ofrezco del pensamiento de Dewey es una explicación sobre el intento de lograr que la participación en la política democrática realice la misma función espiritual que, en tiempos no tan esperanzadores, realizaba normalmente la participación en un culto religioso. El tema de la sustitución de las ideas de eternidad y sublimidad por las de tiempo y belleza se mantiene aún en el siguiente par de lecciones, pero ahora de una forma bastante distinta. En estas critico la idea de Jürgen Habermas de que las afirmaciones son pretensiones de validez universal, porque lo considero un último e innecesario intento de preservar algo de la vieja tradición filosófica kantiana previa al pragmatismo. Entiendo que la explicación que ofrece Jürgen Habermas sobre un momento de incondicionalidad constitutivo de todas las pretensiones de validez es un eco del intento de Kant y de Husserl de hacer que la filosofía sea trascendental. En contraste con ello, yo ofrezco una explicación alternativa de la práctica lingüística que evita cualquier referencia a la universalidad o incondicionalidad y en la que las afirmaciones no tienen otro fin aparte de la utilidad conversacional. Con el tercer par de lecciones se pasa del hacer filosofía del lenguaje a hacer lo que se podría llamar un tanto equivocadamente metafísica. En la lección panrelacionalismo, arguyo que la mayor parte de la mejor filosofía de los últimos tiempos puede ser vista como un intento de liberarse de las distinciones sustancia-accidente y esencia-accidente mediante la tesis de que nada puede tener una identidad de sí mismo, una naturaleza, con independencia de las relaciones que mantiene con el resto de las cosas. En ella defiendo que una cosa tiene tantas identidades como contextos relacionales puede ocupar. Ello concuerda con otra idea que también suscribo en un trabajo titulado La indagación como recontextualización, que publiqué hace años, y según la cual no existe el contexto correcto para leer un texto, clasificar una persona o explicar un suceso. Se debería decir más bien que existen tantos contextos como propósitos humanos. Por la misma razón, tampoco existe la correcta descripción de una cosa. Tan solo hay descripciones que, gracias a las relaciones que establecen con otras cosas, las sitúan en un contexto que satisface las distintas necesidades que tenemos en la actualidad. La segunda lección de este tercer grupo, contra la profundidad, arguye que si nos hacemos panrelacionistas, entonces lo veremos todo, por decirlo así, en un único plano horizontal. No nos dedicaremos a buscar lo sublime a un nivel elevado o profundo por encima o por debajo de este plano. En lugar de esto, nos dedicaremos a cambiar las cosas de sitio, a disponerlas de un modo que sobresalga las relaciones que mantienen con otras cosas, con la esperanza de hallar así modelos cada vez más útiles y por tanto más bellos. Desde esta perspectiva, los grandes logros intelectuales, las leyes de Newton, el sistema de Hegel, no difieren en categoría de los pequeños logros técnicos, conseguir que las piezas de un mueble se ajusten perfectamente, que los colores del paisaje de una acuarela armonicen entre sí, hallar un compromiso político razonable entre distintas partes en conflicto. La cuarta pareja de lecciones se ocupa del tema de la ética y la política, y vuelve a ser antikantiana en el mensaje. Se basa en el intento de John Dewey de concebir la moralidad en términos finitistas,
como una cuestión centrada más en la resolución de problemas que en la obligación de vivir conforme a algo que posee un nombre terrible y sublime. Mi intención es transar la concepción de Dewey con la explicación neohumiana de David Hume, de la moralidad de Annette Bayer y la filosofía política de Michael Walzer. Me parece que estos tres filósofos se complementan bellamente entre sí y nos ayudan a concebir la tarea moral como una cuestión de ampliación de nuestra comunidad moral, de ir incorporando más y más gente de distinto tipo en el uso que hacemos del término nosotros. Desde este punto de vista, el progreso moral no es tanto una cuestión de desarrollar una mayor obediencia a la ley, cuanto una cuestión de desarrollar una simpatía cada vez más amplia, cuanto una cuestión de desarrollar una simpatía cada vez más amplia. No es tanto una cuestión de razón, cuanto de sentimiento. Como dice Bayer, no es tanto una cuestión de principios, cuanto de confianza. Las dos últimas elecciones no son tan generales ni ambiciosas como las 8 anteriores. Se ocupan del trabajo de dos filósofos analíticos contemporáneos que han recibido la influencia de muchos de los filósofos que también han ejercido una profunda influencia en mí, y de forma notable, Wilfrid Sellars y Donald Davidson. Me refiero a Robert Brandon y John McDowell. Ambos publicaron hace poco, en 1994, unos libros que están siendo ampliamente discutidos por los filósofos anglófonos. Mi intención es mostrar los puntos que comparto con Brandon y mis desacuerdos con McDowell, para así situar mis concepciones pragmatistas y degollanas dentro de la escena filosófica del mundo anglófono contemporáneo. A mi entender, el libro de Brandon, Making It Explicit, haciéndolo explícito, y el libro de McDowell, Mind and World, Mente y Mundo, son representativos de la mejor filosofía analítica que se puede hacer, es decir, de la filosofía analítica impregnada de conciencia histórica y consciente de las continuidades y discontinuidades que existen en la filosofía griega, la filosofía moderna prekantiana y las últimas reacciones contra Kant. Ambos libros tienen una gran ambición y están excepcionalmente bien logrados. Por eso pensé que serían muy útiles como contraste a mi propia posición. Como estas lecciones comprenden un amplio abanico de temas y debates filosóficos, alguien podría estar tentado de pensar que aquí se ofrece un sistema filosófico. Pero los pragmatistas no deberían ofrecer sistemas. No hay sistema. El pragmatismo no debe ofrecer sistemas. Si queremos ser coherentes con nuestra propia explicación del progreso filosófico, los pragmatistas deberíamos contentarnos con ofrecer sugerencias sobre la manera de arreglar las cosas, de ajustar unas cosas con otras y de volver a ordenarlas según formas un poco más útiles. Eso espero haber hecho en estas lecciones. Considero que más que haber respondido a alguna pregunta profunda o haber producido algún pensamiento elevado, lo que he hecho ha sido mover unas cuantas piezas en el tablero de ajedrez de la filosofía. El profesor Josep Maria Terricabras, responsable de la cátedra Ferrater Mora de Pensamiento Contemporáneo de la Universidad de Girona, no solo me hizo el honor de invitarme a dar estas lecciones, sino que además tuvo la amabilidad de invitar como oyentes en el seminario a los profesores Brandon McDowell y a los filósofos David Hoy y John Romberg, de los cuales he aprendido mucho. Estoy muy agradecido al profesor Terricabras y a sus colegas por su invitación. También quería agradecer a las personas que asistieron al seminario las inteligentes y sugestivas preguntas que me formularon, así como el espíritu generoso con el que recibieron mis intentos de promover la causa pragmatista. Atentamente, Richard Rorty,
Bellagio, 22 de julio de 1997, página 15 de 65.